Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. En este nuevo episodio de nuestra serie sobre la primera epístola de Juan, llegamos a una de las enseñanzas más necesarias para la vida cristiana. Después de hablar acerca de la luz de Dios y del llamado a caminar en ella, el apóstol Juan dirige nuestra atención al problema del pecado que aún permanece en el creyente. Frente a la santidad divina, la respuesta correcta no es negar nuestra condición, sino reconocerla humildemente delante de Dios. En este estudio basado en la exposición de Arthur W. Pink, consideraremos el peligro del pecado no confesado y la importancia de una confesión sincera que descansa en la fidelidad y justicia de Dios. Escuchemos con atención esta importante enseñanza de la palabra de Dios. Esperamos sea de gran bendición para todos. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Hemos vinculado estos dos versículos porque son muy similares en su esencia, dando un tratamiento aparte al versículo 9 en el próximo capítulo. Cada uno de ellos comienza con las palabras si decimos, lo que indica que se trata de la prueba de la profesión cristiana. En la segunda mitad de este capítulo, Juan es muy selectivo. A lo largo de sus últimos 5 versículos y los 2 primeros del siguiente, que completan esta sección, vemos al apóstol distinguiendo claramente entre el trigo y la cizaña, o separando los peces buenos de los malos, Mateo 13, 47 y 48, tratando en cada caso primero con estos últimos. Aquellos a los que se hace referencia en 1 Satéis 8, 10 son culpables de hacer una vana jactancia y son acusados expresamente de falsedad. Frente a ellos se colocan los cristianos genuinos, cuyas características se describen y sus privilegios, y porciones particulares se nombran, andan en la luz, confiesan sus pecados, tienen un abogado ante el Padre. El lector atento observará la ausencia de la palabra decir en 1.7, 9, 2.1, porque en ello no exponía una afirmación vana, sino que describía las características de aquellos que realmente disfrutaban de comunión con Dios. Lo expuesto anteriormente sirve para refutar a los estudiosos superficiales de esta epístola que se han quejado de que el apóstol no siguió un método tan ordenado como el que Pablo solía emplear. La estructura de su capítulo inicial contiene clara evidencia de que escribió siguiendo un plan definido y expresó sus ideas de forma regular y lógica. El párrafo anterior también ilustra 2 características muy prominentes en esta epístola. Primero, la costumbre de Juan de establecer marcados contrastes. 1.6, 7, 1.8, 9, que se observa de nuevo en 2.3, 4, 2.7, 8, 3.8, 9. Segundo, su predilección por combinar tríadas de objetos, como las 3 clases diferentes de creyentes sin gracia, descritas en 1.6, 8, 10. Esta es la primera de varias tríadas. Por ejemplo, en 2.13 divide a los hijos de Dios en 3 grados: padres, jóvenes y niños pequeños. En 2.16 afirma que el mundo consiste en la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la vanagloria de la vida. Se hacen 3 referencias al anticristo: 2.18, 22, 4.3 y 3 a la victoria: 2.13, 14, 4.4, 5.4. En 5.7 se menciona a los 3 que dan testimonio en el cielo y en 5.8 a los 3 que dan testimonio en la tierra. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 8. 5 aspectos relacionados con este versículo merecen nuestra atención. Primero, su conexión. Segundo, su exhaustividad. Tercero, su orgullosa jactancia. Cuarto, su diagnóstico divino. Quinto, su solemne veredicto. Su conexión, en vista de lo que se afirma en el versículo inmediatamente anterior, la declaración hecha al comienzo del presente parece lógica y necesariamente una consecuencia lógica. Si quienes andan en la luz como Dios está en la luz, tienen comunión con Él y Él con ellos, y si la sangre de Jesucristo, su Hijo, los limpia de todo pecado, es de esperar que digan, no tenemos pecado.
Si el versículo 7 se hubiera considerado de forma aislada, esa sería la única conclusión posible, que aquellos que tanto les gusta repetir que la Escritura dice lo que quiere decir y quiere decir lo que dice, tengan en cuenta lo siguiente, que en esos dos versículos se usa el mismo término pecado, pero con dos matices de significado muy diferentes, y que a menos que el pueblo del Señor comprenda claramente la distinción aquí establecida, corren el peligro real de malinterpretar lo que se declara tan claramente al final del versículo 7. Al observar la conexión entre los dos versículos, percibimos cómo el Espíritu Santo en el versículo 8 nos protege de sacar una conclusión errónea del versículo 7, y cómo esta última declaración sirve para fijar el significado preciso de la anterior, que el creyente es limpiado de todo pecado judicialmente, pero no inherentemente. Si bien el apóstol insistió en la necesidad de una vida santa habitual, como efecto y evidencia del conocimiento de Dios en Cristo Jesús y de la comunión con Él, se cuidó con igual esmero del error opuesto de la autosuficiencia y el orgullo. T. Scott. En ello tenemos un ejemplo sorprendente, y uno que todo predicador debería tener muy en cuenta, de cuán cuidadoso es siempre el Espíritu Santo para preservar el equilibrio de la verdad y evitar que saquemos una conclusión falsa de un aspecto de ella al no complementarlo con su aspecto complementario. Absolver las conciencias de los santos de todo pecado y culpa sobre la base del Evangelio, y así elevar sus mentes a tales concepciones de la virtud que es y la eficacia del sacrificio de Cristo que los animen a tener comunión con el Padre en la clara y plena comprensión de que la sangre de su Hijo limpia al creyente de todo pecado, es una de las obras más benditas e importantes en las que su siervo puede participar. Sin embargo, también es su deber recordarles que la sangre del Cordero no ha limpiado su naturaleza impura ni los ha purificado del pecado. Al contrario, aunque sus corazones estén liberados de una mala conciencia y tengan libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, la inherencia del pecado aún no ha sido eliminada. Al relacionar los versículos 7 y 8, percibimos que el apóstol quería que sus lectores cristianos aprendieran a distinguir claramente entre lo que eran en Cristo y lo que aún eran por sí mismos. La sangre de Cristo es la pureza eterna del creyente ante la justicia divina. Por ella es completamente limpiado de toda mancha de pecado. Su pureza ante la ley de Dios es tal que ninguno de nosotros puede comprenderla del todo, pues no solo se eliminó toda la contaminación del cristiano cuando Cristo se hizo pecado por él, sino que él mismo se convierte en la justicia de Dios en él, 2 Corintios 5:21, y la perfecta obediencia de su fiador se le imputa. Sin embargo, ni el hecho de que su culpa se le imputara al Señor Jesús, ni la atribución de los méritos de su obra consumada han eliminado de él la inherencia del pecado. Su antigua naturaleza maligna permanece en él, inmutable, sucia, vil, sin que en ella habite nada bueno. Aquello que heredamos de nuestros primeros padres, que formaba parte de nosotros al nacer, sigue contaminando cada miembro de nuestro complejo ser, y lo hace hasta el último momento de nuestra historia terrenal. Sin embargo, esto no contradice ni siquiera modifica el bendito hecho de que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Como uno con Adán, tanto por herencia como por descendencia, hemos heredado de él la total depravación de nuestra persona. En consecuencia, nacemos como pollino de asna salvaje. Job 11:12. Necios e indomables. Por nacimiento somos como cosa inmunda, y por consiguiente todas nuestras justicias son como trapos sucios. Isaías 64:6. Sus corrupciones innatas siguen siendo la plaga del corazón del cristiano. Ve Primero Reyes 8:38. Mientras permanezca en este mundo. Estos son hechos muy humillantes, cuya consideración debería siempre humillarnos ante el Señor. En lo que respecta a nuestra naturaleza carnal, siempre somos uno y el mismo,
aunque el pecado que mora en nosotros se manifiesta con mayor intensidad en algunos momentos que en otros. Esto debería enseñarnos a buscar fuera de nosotros mismos nuestra pureza presente y eterna ante Dios. No hay otra manera de superar las influencias y los efectos de nuestra depravación natural que manteniendo nuestra mente espiritual en verdadera comunión con Dios y comprendiendo plenamente el precioso y eficaz remedio que su gracia nos ha provisto. Nada aliviará tanto el corazón oprimido por la conciencia de nuestra vileza como creer en lo que somos en Cristo, completos en Él, perfectos para siempre. Hebreos 10:14. Podría suponerse que caminar en la luz y disfrutar de la comunión con el Santo ejercerá un efecto purificador sobre nuestra naturaleza. No es así, deja la carne inalterada. Sin embargo, muchos se aferran a la idea de que si tan solo caminaran más plenamente en la luz y tuvieran una comunión más cercana y constante con Dios, la carne dejaría de oponerse al Espíritu. Y de nuevo decimos, no es así, aunque en tal caso se verían más liberados de satisfacer sus deseos. Gálatas 5:16. Es evidente entonces que uno de los designios misericordiosos del Espíritu Santo, en el versículo que nos ocupa, es consolar a los creyentes afligidos, quienes suelen pensar que su propia situación, por muy grave que sea, es algo que nadie más que ellos mismos ha experimentado, más aún si escuchan los brillantes testimonios de algunos, pues entonces se despierta en ellos el temor de ser ajenos a las operaciones sobrenaturales y salvadoras de la gracia divina. Al contemplar el semblante alegre y el espíritu exuberante de algunos de sus hermanos, tal vez estén dispuestos a concluir que aún están esclavizados por la iniquidad, pero las apariencias engañan, como dice el refrán. Muchos rostros sonrientes ocultan corazones afligidos. Si bien el corazón conoce su propia amargura, ignora los lamentos de los demás, quienes, en secreto, a menudo claman, «Oh miserable de mí», su exhaustividad. Consideremos ahora la amplitud de esta afirmación. No es «si vosotros», sino «si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos». Con esa palabra, Juan se incluyó a sí mismo y a sus compañeros apóstoles, tal como lo había hecho a lo largo del versículo anterior. Lo hizo con el propósito de mostrar que la predicación aquí hecha no admite excepciones. No importa quién sea la persona que afirma no tener pecado, está completamente engañada. Ni siquiera los 11, que fueron favorecidos por encima de todos los demás creyentes. Es más, ni siquiera aquel que tuvo el privilegio de recostarse en el seno del Salvador podía afirmar con veracidad que era completamente puro por dentro. Véase aquí la omnisciencia de Dios, con su visión del futuro, guiando la pluma de su siervo a usar el pronombre nosotros en lugar de vosotros. Sin duda, el Espíritu Santo preveía que surgirían personas de aparente piedad y logros excepcionales que reclamarían precisamente esto, y por lo tanto aquí advierte a los hijos de Dios que no presten atención a su arrogante y absurda afirmación, asegurándonos que todos ellos son almas engañadas. Escucha atentamente, hermano mío, afligido y angustiado por el pecado. El lenguaje que Juan emplea aquí, pues, implícitamente, declara que él mismo y sus compañeros apóstoles tienen pecado en su interior. Observa cómo señala que tu triste situación dista mucho de ser única. Como afirma indirectamente, nosotros también somos pecadores salvados por la gracia, y aún conservamos la raíz y las semillas de todo mal. Sin embargo, por otro lado, observa bien que no dijo que estuvieran bajo el pecado, ni que el pecado reinara en ellos. No podía decir eso de ninguno de los regenerados, aunque a su parecer hay momentos en que así parece ser. No, el pecado está en ellos, y siempre está más o menos activo, pero no tiene dominio completo sobre ellos. Tal cosa sería totalmente incompatible con el estado al que son llevados los santos por el nuevo nacimiento, cuando, siendo hechos nuevas criaturas en Cristo, son liberados de su antigua esclavitud
y capacitados para caminar en novedad de vida, aunque lamentablemente a menudo no están a la altura de sus privilegios. Es cierto que el sincero deseo y esfuerzo de todo verdadero hijo de Dios es caminar dignamente ante el Señor, agradándole en todo y dar fruto en toda buena obra. Colosenses 1:10. Pero erradicar su naturaleza carnal está completamente fuera de su alcance. ¿Quién puede decir, he limpiado mi corazón, estoy libre de pecado? Proverbios 20:9. Pero, ¿acaso la gracia de Dios no puede lograr la perfección sin pecado? No hay canal para que fluya tal gracia, ni promesa alguna en toda la palabra de Dios que sustente tal convicción. Hay una promesa para someter la iniquidad, pero no para aniquilarla. Una promesa de que el pecado no reinará en nosotros, pero ninguna de que no existirá. Por lo tanto, el creyente no buscaría en sí mismo aquello que solo se encuentra en Cristo, ni en la tierra aquello que está reservado para el cielo. E. Paulhill, 1665. Dios permite que su pueblo experimente el pecado para despojarlo del amor propio y la autosuficiencia, y para cultivar en él la gracia de la perseverancia, a través de las oposiciones y tentaciones internas y externas. Su poder se manifiesta con mayor claridad al preservar la santidad en un corazón plagado de maleza. Él desea que se conformen a los sufrimientos de Cristo. Así como Él soportó la contradicción de los pecadores contra sí mismo, así ellos soportan la contradicción del pecado contra sí mismos. La compasión de nuestro gran sumo sacerdote se demuestra al soportar nuestras debilidades. Si decimos que no tenemos pecado, semejante afirmación arrogante va mucho más allá de decir que no cometemos pecado. Es una declaración de que carecen de la raíz de la que proceden todos los frutos del mal, que su propia naturaleza es pura e inmaculada. Parece casi increíble, pero hay quienes se jactan audazmente de su perfección moral, de que sus corazones son santos y de que todos sus deseos son rectos. Están tan henchidos por la vanidad de sus propios logros que se declaran tan inmaculados de corazón y santos de vida como exige la ley de Dios. Afirman estar tan santificados que su viejo hombre ha sido completamente purgado y purificado. Tan imbuidos están de un espíritu de vanagloria que tales personas profesan estar sin pecado, ni interna ni externamente, inmaculados en pensamiento, palabra y obra, irreprochables ante Dios y los hombres. Que semejante alarde absurdo provenga de los gnósticos paganos es, en cierta medida, comprensible, pero que lo haga cualquier cristiano profesante solo demuestra el terrible engaño del pecado y el poder cegador del orgullo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, o nos equivocamos, no en el sentido doctrinal, sino en el ético, pues su condición es mucho más grave que si se tratara solo de ignorancia intelectual, siendo semejante a la de aquellos de quienes se dijo, siempre se equivocan de corazón. Hebreos 3:10. Se han engañado a sí mismos hasta el punto de estar completamente extraviados, confundiendo la oscuridad con la luz. Tal es el diagnóstico divino que aquí se hace de su condición. El médico omnisciente los declara terriblemente engañados. Creyéndose los mejores de la tierra, en realidad son una abominación para Dios, pues nada le resulta tan aborrecible como el orgullo. Lejos de ser más santos que la mayoría de los creyentes, se encuentran en total oscuridad espiritual, pues jamás se han visto a sí mismos a la luz de Dios ni han experimentado la depravación de sus corazones. Lo que aquí se expone no es una hipocresía deliberada, sino una especie de autoimposición. Y tal situación es prácticamente desesperada, pues se trata de la más fatal de todas las formas de engaño. Y la verdad no está en nosotros, es el veredicto divino. Es contrario a las Escrituras, a la experiencia universal, a la confesión de cada santo registrada en la palabra, pues todos reconocían ser pecadores, contaminados interiormente y afectados por ello en todas sus acciones. Ni Abraham, ni Job, ni Moisés, ni David, ni Elías, ni Daniel, ni Pablo pudieron sostener tal cosa. Así pues,
es este autoengaño el que demuestra que estos fanfarrones carecen de un conocimiento salvador del Evangelio. En lugar de haber recibido lo que ellos llaman la segunda bendición, nunca fueron súbditos de la primera. En lugar de ocupar el puesto más alto en el ejército de Cristo, no son miembros de Él en absoluto. Si la palabra de Dios hubiera estado en ellos como principio de vida y luz, jamás habrían cometido un error tan grave que demuestra su completa ignorancia de Dios, de su santa ley y de sus propios corazones. Si no fuera así, serían dolorosamente conscientes del mal que siempre actúa en su interior y clamarían: ¿quién puede comprender sus propios errores? Límpiame de mis faltas ocultas. Aquí se nos muestra desde otra perspectiva cuán terrible es el pecado. No solo nos contamina y nos hace detestables ante Dios, sino que engaña fatalmente al hombre natural. Su orgullosa jactancia. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Versículo 10. Puesto que el pecado mora en nosotros, es inevitable que en mayor o menor medida experimentemos su presencia. Esta es la voluntad de aquel que es demasiado sabio para errar y demasiado amoroso con su pueblo como para ser cruel con él. ¿Pero por qué? ¿Acaso no sería más glorificado si el pecado que mora en nosotros hubiera sido destruido y vivieran vidas sin pecado en este mundo? No, o así lo habría ordenado. Algunas de las razones por las que no lo hizo se han mencionado anteriormente. Además, podemos percibir que, tal como están las cosas, los santos alcanzan una comprensión mucho más profunda de su depravación total y se maravillan aún más de la asombrosa gracia de Dios hacia ellos. De este modo, también llegan a percibir con mayor claridad su imperiosa necesidad de la fuente que se ha abierto para el pecado y la impureza, y a valorarla más. A veces, Dios permite que sus iniquidades prevalezcan contra ellos. Salmo 65:3, para que sean humillados, lleguen a aborrecerse y a renunciar por completo a sí mismos, y se maravillen de su infinita paciencia y tolerancia. Los conocidos como perfeccionistas sin pecado no son los únicos que dicen no haber pecado, pues esta afirmación absurda y perversa la hacen varias otras clases. Es la confesión implícita, si no explícita, de aquellos cegados por Satanás que se llaman a sí mismos científicos cristianos, pues niegan enfáticamente que exista tal cosa como el pecado, declarándolo un engaño de las mentes mortales, y por lo tanto no son ni cristianos ni científicos, aquellos que saben. Algunos antinomianos extremistas han enseñado que están en Cristo de tal manera, tan unidos a Él, que no solo no pecan, sino que no pueden pecar, tergiversando palabras como muertos al pecado, Romanos 6:11, así como también muertos a la ley, Romanos 7:4. También es la doctrina de los papistas encaprichados que un hombre puede, durante toda su vida, evitar todo pecado mortal y hacer todo lo que la ley de Dios le exige. Sí, que puede hacer más de lo que está obligado a hacer y supererogar y merecer por otros que no alcanzan la perfección. Su diagnóstico divino. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso, pues contradecimos abiertamente la palabra de verdad. En el versículo 6 se expone al hipócrita como mentiroso. En el versículo 8, a aquellos que creen tanto en su propia mentira que caen fatalmente en el autoengaño. En el versículo 10, a aquellos cuyas conciencias están tan endurecidas y corazones tan insensibles por la incredulidad que blasfemamente afirman aquello que convierte a Dios en mentiroso. Él ha declarado expresamente que no hay hombre que no peque. Primera de Reyes 8:46, que no hay justo en la tierra que haga el bien y no peque. Eclesiastés 7:20. En este versículo no se hace referencia a los pecados previos a la conversión, sino a los cometidos después, como muestra claramente el versículo 9. Por muy estricto que sea en su comportamiento exterior o en la imagen que proyecta ante los demás, el cristiano más piadoso y favorecido no puede afirmar con veracidad que está libre de pecado en pensamiento, palabra y obra. Es más, debe reconocer que está incluido en la declaración divina,
En muchas cosas todos pecamos. Santiago 3:2, incluso cuando esas cosas se presentan bajo un manto religioso, y por lo tanto recurre diariamente a esa petición en la oración familiar. Perdónanos nuestros pecados. Su solemne veredicto. Es de suma importancia que comprendamos qué es el pecado, en su naturaleza vil y su extrema pecaminosidad. Sin embargo, el pecado, tal como es en realidad, solo puede verse a la luz de la palabra y el Espíritu de Dios. Solo los regenerados tienen un verdadero concepto de esa abominable cosa que Dios aborrece. Jeremías 44:4. El pecado inherente es un principio que actúa por sí mismo y siempre está presente, lo percibamos o no, contaminando todo nuestro ser y todo lo que hacemos. Algunos pecan más en el pensamiento, otros en las palabras, el estallido de un temperamento iracundo, otros en las obras. Con razón, S. Pierce señaló, ninguno de nosotros se salva del pecado tanto como lo concibe. Nos salvamos de un estado de pecado y pecaminosidad. También nos salvamos de una forma grave de pecado y pecaminosidad. Sin embargo, no siempre nos salvamos de las maldiciones y las afecciones carnales, ni de las disposiciones y expresiones de nuestra pecaminosidad. Y a toda persona regenerada, Dios le enseña honestamente a reconocer esto mismo. No puedo decir que no haya pecado al leer las Escrituras, ni al orar de rodillas, ni al predicar desde el púlpito. Es necesario expiar nuestros pecados. Levítico 5:15. Cuanto más cerca caminamos de Dios, más conscientes somos de nuestros pecados. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. El Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.